También quiero, también quiero reconocer, porque tengo mi ex jefe aquí, Orlando Gutiérrez Boronat, que también fui miembro y soy miembro del Directorio Democrático Cubano, y sumamente agradecido por el tiempo que pasé trabajando con él como mi jefe. Y gracias por la invitación. Las narrativas y la desinformación tienen una relación simbólica de independencia que hace que las primeras actúen de andamiaje capaz de hacer de la información falsa o engañosa algo creíble y persuasiva, mientras que la desinformación se refiere a hechos falsos, concretos o eventos fabricados. Una narrativa es la historia general o el lente que da significado a estos hechos. Por ejemplo, Vladimir Ilyich Lenin escribió en 1916 y publicó en 1917 el libro Imperialismo, fase superior del capitalismo. En esta obra, el revolucionario ruso definió el imperialismo como la etapa final y monopolista del capitalismo, caracterizada por la dominación global del capital financiero, los carteles y la división del mundo entre naciones ricas. Permítanme subrayar esta idea repitiendo la cita del capítulo 7 de su obra. Entre comillas, si fuera necesario dar la definición más breve posible del imperialismo, tendríamos que decir que el imperialismo es la etapa monopolista del capitalismo. Cierro la cita. Sin embargo, los historiadores profesionales señalan que el primer imperio de la historia fue el imperio acadio, entre el año 2334 antes del nacimiento de Cristo hasta el año 154 antes del nacimiento de Cristo, ubicado en lo que hoy es el centro de Irak. El imperio acadio no era capitalista, sino al contrario, es considerado como uno de los más tempranos estados de economía planificada o dirigida. El Estado se sustentaba en la autoridad de un rey, un ejército de burócratas y la fuerza militar, no un sistema de libre mercado. La definición del imperialismo que hace Lenin omite la historia de imperios que tenían características similares a los regímenes de Moscú, Pekín y La Habana. Su definición crea una narrativa según la cual las democracias occidentales con sistemas de mercado son inherentemente imperialistas, mientras que los regímenes comunistas no lo son por definición, al no ser capitalistas. Esta narrativa falsa constituye el fundamento de la campaña de desinformación de los regímenes comunistas para demonizar a las democracias occidentales y sus sistemas del mercado. Definen las democracias como sistemas inherentemente inclinados al imperialismo y, por el contrario, rechazan la posibilidad de que los propios regímenes comunistas pueden ser imperialistas. El 13 de enero del 2026, en el Museo de las Víctimas del Comunismo en Washington, D.C., el Centro por una Cuba Libre, la Fundación Víctimas del Comunismo, organizaron la conferencia 60 años del terror cubano, como La Habana, con la Tricontinental de 1966, construyó una red global de terror, donde presenté una ponencia centrada en las contradicciones del antiimperialismo cubano. En mi intervención comencé proporcionando información básica, que lo voy a repetir aquí. La conferencia tricontinental, celebrada en La Habana entre el 3 al 16 de enero de 1966, fue el origen de la Organización de la Solidaridad de los Pueblos de Asia, África y América Latina, OSPAL. Aunque durante 6 décadas proclamó dirigir sus esfuerzos a apoyar a grupos revolucionarios y terroristas en Europa, África, América y Asia, con el objetivo declarado de luchar contra el imperialismo, en la práctica se dedicó a subvertir democracias y atacar regímenes autoritarios no comunistas. Aunque correcta, mi presentación fue superficial. Afortunadamente, este encuentro me brinda otra oportunidad para profundizar en el otro legado de la Tricontinental, el rescate de la narrativa falsa preexistente que sistematizó y potenció difundiendo desinformación a mayor escala durante los últimos 60 años, causando un gran daño a la causa de la libertad y la civilización. De alguna forma, hemos subestimado
El nivel del ataque sistemático y continuo de Moscú a la civilización occidental y su legado bolchevique de 110 años. Sin embargo, no deben ignorarse los papeles desempeñados también por el castrismo y el maoísmo en la configuración del resultado final. He estado revisando literatura y archivos sobre el tricontinental y se evidencia una triangulación clara entre dos superpotencias y una potencia regional que competían por el control mayor, poder y influencia. La conferencia tricontinental desempeñó un papel en la globalización, sistematización y difusión del relato selectivo del imperialismo enmarcada por Lenin y la Unión Soviética. Instrumentalizó la definición de Lenin para atacar el imperialismo yanqui occidental mientras protegía a los estados comunistas y sus aliados de esa etiqueta. Este evento enterró un marco de desinformación asimétrica en los movimientos de liberación del tercer mundo, redes de izquierda y el discurso global antioccidental con ecos institucionales y culturales que persisten hasta la actualidad. Las declaraciones, resoluciones y discursos de la conferencia encuadraron el imperialismo como lo hizo Lenin en 1916-17, como la etapa monopolista del capitalismo, centrada en el capital financiero occidental, la explotación neocolonial y la agresión militar. El discurso de clausura de Fidel Castro calificó al imperialismo yanqui como el centro, eje y principal sostén de la dominación global, uniendo a los delegados en la lucha contra él mientras presentaba la solidaridad socialista como su antídoto. El mensaje de Che Guevara, leído en voz alta en esa reunión, instaba severamente a crear 2-3 mucho Vietnams para rodear y derrotar a las democracias occidentales. Tanto Pekín como Moscú asistieron a la conferencia tricontinental con delegaciones gubernamentales inmensas, pero la ruptura sino-soviética era ya visible. Los discursos y maniobras incluyeron pullas y recriminaciones mientras ambas potencias competían por el liderazgo del frente antiimperialista. Los maoístas no boicotearon ni abandonaron la conferencia. Por el contrario, prefirieron participar para superar a los soviéticos en ideología y organización. Los delegados chinos impulsaron el marco leninista del imperialismo como la fase superior del capitalismo, centrado en el capital financiero y la agresión de Estados Unidos y Occidente, y rechazaron cualquier tentación de apaciguamiento por parte de los soviéticos mediante expresiones como coexistencia pacífica, considerada capitulación por Pekín. Un delegado chino declaró: la conferencia tricontinental debe discutir la unidad de los pueblos de los 3 continentes en la lucha contra el imperialismo y no la cuestión de la coexistencia pacífica. Pekín, junto con La Habana, insistió en que la conferencia se centrara en la lucha armada popular contra el imperialismo estadounidense, como enemigo declarado de los pueblos del mundo y gendarme internacional, apoyando el derecho a la revolución y la guerra popular. Moscú habría querido establecer la OSPAL en el Cairo, pero Pekín logró que se ubicara en La Habana. Al radicalizar la retórica y consolidar a La Habana como centro, Pekín contribuyó a globalizar esta falsa dicotomía entre los movimientos de liberación de África, Asia y América Latina. Las resoluciones de la conferencia y las publicaciones de la OSPAL, carteles, boletines, difundieron el marco leninista. Democracia de mercado occidentales son iguales a imperialistas por naturaleza. Estados socialistas comunistas son iguales a los liberadores sin autocrítica. Esto significaba que no se condenarían la ocupación china del Tíbet, el genocidio en curso contra los uigures, las amenazas de Pekín a invadir a Taiwán, ni su negativa a reconocer su derecho a la autodeterminación, ni tampoco la iniciativa de la Franja y la Ruta, descrita como diplomacia de la trampa de la deuda que obliga a países en desarrollo a ceder activos estratégicos a cambio de alivio financiero. Por el contrario, La Habana lideró de forma constante esfuerzos diplomáticos en Naciones Unidas para defender las acciones de China y evitar el escrutinio internacional. También apoyó las iniciativas coloniales y neocoloniales de Moscú, participando en atrocidades que alcanzan el nivel de genocidio.
Pekín y Moscú no socavaron la narrativa compartida, intensificaron la competencia por erigirse como el líder antiimperialista más puro. Esta dinámica hizo la desinformación más potente. Las audiencias del tercer mundo recibieron un mensaje unificado que justificaba las expansiones de Pekín y Moscú mientras demonizaba y aún demonizan a Occidente. Gracias.